Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en Internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Les damos las bienvenidas a este encuentro de la estrategia Somos Familia UDA. Recordarles un poco que la estrategia es una apuesta por la unión de los integrantes de la universidad. Aquí hemos creado espacios de encuentro para promover la unidad y la amistad, pero también el ocio y la convivencia familiar empleando como medio las TIC, ¿cierto? Las tecnologías de información y comunicación. ¿Quién les habla? Mi nombre es Julián Marín. Hago parte del equipo de Educación Virtual y estaré acompañándolos en este espacio. Voy a estar muy atento del chat, de esas preguntas, de esas emociones, de esos comentarios que puedan surgir a lo largo de este encuentro el día de hoy. Agradecemos muchísimo su asistencia. Esperamos que esta no sea la única vez, sino van a ser muchas veces que nos podamos encontrar juntos en estos espacios que tenemos para todos ustedes. Nuestro encuentro del día de hoy se titula Familia Protectora de Diversidad y la Diferencia. Cada uno de nuestros encuentros está acompañado por profesionales que de manera voluntaria y desinteresada comparten esos conocimientos con nosotros, facilitando así procesos de apropiación social del conocimiento. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del profesor Juan David Lopera. Bueno, sin más preámbulos, yo creo, profe, gracias por acompañarnos en este encuentro y bienvenido. Hola, buenas, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues más que eh, les voy a contar un poco de lo que he ido como construyendo en ciertos momentos, ciertas reflexiones, pues desde mí, pero también desde otros lugares, desde otras personas, desde otros autores que me han influenciado mucho en este recorrido, en este camino, en el cual me he puesto en mi vida, que es trabajar mucho en pos del tema de la educación para pensarla en ciertos sujetos. En particular, mi experiencia ha sido muy fuerte en el tema de discapacidad y en el tema de educación inclusiva, aunque pues, he ido desarrollando también como otros elementos de mi campo de acción. Entonces, nada, pues muchísimas gracias al programa de Somos Familia y a pues, arroba. Tengo entendido que esto surge también como en el marco de la pandemia, tengo entendido, Julián, ¿cierto? A partir de como una estrategia de acompañamiento, me imagino yo. Sí, pero que a lo largo pues, de la estrategia, lo que llevamos ya tiempo atrás, ya hemos identificado que es una propuesta que gusta y que también podemos identificar que todas las familias y todos los que estamos acá podemos aplicar esos conocimientos que ustedes nos traen acá a estos espacios. Ok, vale, entonces sin más preámbulo también, voy a empezar. Traigo pues como una pequeña presentación, espero que se vea bien. Estoy dándole acá, aquí esta presentación. Voy a arrancar como por la tercera y ahorita voy a hacer como mi presentación, pero a propósito de esta pregunta que le hice a Julián, tiene que ver con el tema pues de revisar un poco cómo oculto todo esto. A ver, por acá, si lo puedo ocultar. En fin, a ver si ya se ocultó. Entonces, sí, porque esto que hemos pasado, estos 2 años fuertes que hemos pasado con el tema pues, de la pandemia, eh, nos pone pues como en un asunto muy fuerte. Yo creo que cada cual lo vivió de una manera muy distinta, pero creo que no, estoy absolutamente seguro que a todos y a todas nos dejó asuntos muy fundamentales en términos de aprendizajes para la vida. Y creo que una de las labores que creo que hicimos todos y todas fue tratar de buscar estrategias para acompañarnos, para podernos abrazar en la distancia, de poder acompañarnos, de poder vivir y confrontar de alguna manera esta debilidad y la fragilidad que nos habita. Y parte de esto, creo que esta iniciativa de trabajar esto
en línea con las familias, que ahora se conserva a pesar de que ya tengamos una situación en la cual ya podamos compartir un poco más y acercarnos un poco más. Pero creo que quería compartirles inicialmente como esta enseñanza y que tiene que ver como con el tema de hoy también. Eh, y es que, y es una especie como de leitmotiv que voy a presentarles durante todo el desarrollo, y es que eh, en términos del ser humano, pues el decir que somos diferentes y que somos diversos, pues eso es algo que no es novedoso. El tema es que realmente la pregunta es cómo lo asumimos, si realmente lo asumimos, si realmente lo interiorizamos. Y yo creo que una de las cosas que nos puso esta pandemia es que nos puso en igualdad de condiciones en términos de que somos sujetos de la fragilidad, de la debilidad, de la dependencia y también de la muerte. En eso nos puso de frente, nos constató esta situación que vivimos. Entonces yo me hacía la pregunta a partir de eso y a partir de esta la obra de Oswaldo Guayasamín, que es hermosa, la obra de Oswaldo Guayasamín, hermosamente dolorosa y hermosamente real. Las pinturas de Oswaldo Guayasamín y aparece pues en la parte izquierda y dice un texto que me hago ahí, es que será que al estar hoy ante la presencia ominosa de la enfermedad y la muerte, de manera tan clara, tan pública, tan viral, viral en varios sentidos, viral en el sentido de la viralidad de la enfermedad, pero viral también en lo que nos ha atrapado las redes sociales. Nos pueda dar la posibilidad de poner el centro en la importancia de desmitificar un poco la debilidad, la dependencia, la incapacidad, la fragilidad, la falta y la muerte. Es lo que yo les decía ahora, que es en esta situación en las que nos pone a nosotros en una condición de igualdad, pero no porque sea malo, sino porque es profundamente humano que lo seamos. Pero obviamente somos diferentes en la perspectiva en la que vivimos, en la identidad que tenemos, en las formas culturales y sociales en las que confrontamos. Entonces, también nos ponen en esa pregunta, es qué hemos hecho con relación a esa relación que establecemos con la diferencia, con el llamado diferente, con el llamado diverso. Y eso tiene que ver no solamente de una pregunta desde la educación, que es la pregunta que yo me he hecho desde hace mucho tiempo, sino también la pregunta desde nosotros mismos como sujetos, como ciudadanos, como personas, eh, como cualquier otro. Y obviamente como seres de la familia, como seres parte de una familia. Entonces, por eso fue tan interesante y seductora la invitación, porque es pensar esto no solamente en el marco educativo, que es lo que yo más he hecho, tal vez sí he trabajado con asuntos de la familia, pero en algunos otros lugares. Pero sí, yo creo que en ese seno, en ese lugar primordial, primitivo que es la familia, es fundamental hacernos estas reflexiones, de pensar eso. Y bueno, y cada pregunta es, entonces, el constatar la debilidad de la vida nos dará la posibilidad de construir otros lazos, otros vínculos. Tal vez muchos pasó la pandemia y no, bueno, no generó esos cambios, pero en otros sí, de empezar a pensarnos de otra manera, de cómo nos relacionamos en términos de esas condiciones que atravesamos y que vivimos durante esta época. Bueno, quiero reconfirmar si todo está bien, porque a veces se me congela aquí la imagen. Lo probé todo súper bien. Vamos, excelente. Vale, muy bien. Entonces me voy a presentar, ¿cierto? Yo podría presentarme de muchas maneras, ¿cierto? Decir que he estudiado, que he hecho, en dónde he trabajado, qué estudios he realizado, pero creo y desde hace un tiempo ando trabajando mucho en esto, de pensar un poco, de implicarme también, o sea, uno elige hacer esto o tomar un camino, un propósito, tiene mucho que ver con los orígenes, con los ancestros, tiene que ver con una pregunta por el quién soy y cuál es mi misión en esta vida. Y creo que tiene mucho que ver con asuntos y he trabajado mucho el tema de las narrativas y las autobiografías y las historias de vida como formas de pensarnos un poco otros asuntos. Entonces soy miembro de una familia muy grande, ustedes pueden dar cuenta, soy el menor de esa familia grandota, numerosa, hermosa, difícil, muy difícil también, porque quien dice que tiene una familia ideal, nadie puede decirlo, precisamente porque
una de las cosas que constituyen los ejes fundamentales del vínculo de la familia es precisamente cómo las tenemos que ver con la convivencia y cómo eso nos construye en lo que somos, ¿cierto? O también inclusive a veces hasta nos destruye también, porque no todas las relaciones de lo familiar, así como en lo social y en lo cotidiano, son armónicas las relaciones y son fáciles de llevar. Eh, entonces soy miembro de esta familia, yo soy el pequeño que está aquí, tenía más o menos unos 5 años acá, 5 o 6 años, el que está aquí al lado, en su pantalla al lado derecho de mi madre, ¿cierto? Al lado derecho de mi madre estoy yo, ¿cierto? Aquí estoy mirando con cierta envidia a mi primera sobrina. Y bueno, pues como se pueden dar cuenta, había un asunto, yo pudiese decir que fue mi primera escuela de la diversidad en ese lugar, del seno de lo familiar. Y obviamente había unos asuntos muy complejos de formas de ser y existir del mundo, muy complejos, ¿cierto? Y también una cantidad de deseos, ¿cierto? También el hecho de ser un hijo de una familia, como se pueden dar cuenta, muy católica, porque hay un padre y dos religiosas, y otros más allí, creo que había, así como había también padres religiosos al otro extremo, y particularmente al extremo izquierdo estaba mi hermano marxista-leninista y estaba pues mis otras dos hermanas mayores que están a la izquierda, que eran profesoras universitarias, y ahí yo también me enamoré mucho de la universidad y la universidad pública, mi hermana de la Nacional, mi otra hermana de la Escuela de Enfermería y mi hermano que está abajo es de Economía, sí, de Economía. Y bueno, y muchos otros, pues bacterióloga, bueno, otros se dedicaron a hacer visiones, en fin, todo el tema. Lo particular pues de toda esta familia, este es médico, bueno, hay de todo. Y el tema es que no están todos, soy el menor de 16 hijos, y tuve la vivencia, la experiencia de tener en mi familia dos personas con discapacidad, una Elvia, la que está aquí al ladito de mi madre, la cabeza de mi madre, que es Elvia, y otro hermano que no está ahí, otro hermano que no está ahí porque tenía unas condiciones de salud mental muy complejas y estaba en una condición de encierro. Y eso fue muy complejo también para mí, yo creo que eso también fue un aprendizaje muy importante en mi vida. Y pienso yo que tuvo que ver en una pregunta relacionada con los temas de los derechos de las personas con discapacidad y cómo socialmente y cómo históricamente hemos hecho nosotros con las personas llamadas diferentes. Y creo que parte de eso tiene mucho que ver con mi orientación en ese sentido. Obviamente la relación con los niños fue muy importante para mí. Yo soy docente, yo fui egresado del Tecnológico de Antioquia Preescolar. En ese tiempo no se llamaba Tecnológico de Antioquia, sino el Instituto Central Femenino. Entonces me tocó también enfrentarme al asunto de ser el único hombre formándose en la educación inicial, en la educación preescolar. Eso que me implicó para mí también ponerme en el punto como a la inversa de situaciones en las cuales el ser un hombre alrededor de tantas mujeres y en mi época, pues ya estoy un poco viejo ya, pero en mi época era muy complejo que la sociedad entendiera que un hombre se quería dedicar a trabajar con los niños en la primera infancia. Y bueno, y empiezan todos esos estereotipos, esas formas del tratamiento del otro que también se generaba, y con seguridad este es homosexual, el tema es que también que progresar, cuáles serían las implicaciones de ser así, bueno, y también las preguntas que se generarían desde ese orden, pero y otras cosas más, ¿cierto? Entonces había unos asuntos del prejuicio, además venía yo de un colegio público, entonces eso también me dio una connotación particular, salía el Marco Fidel Suárez, y tenía una cantidad de asuntos que también se vivieron en esa experiencia particular y personal, donde hemos sido también cualquiera de nosotros, así como cualquiera de los que nos está escuchando también, víctimas de un prejuicio, víctimas de una discriminación por ser diferentes. Y bueno, ya después yo estudié psicología también en esta Universidad de Antioquia y hice pues una especialización en niños. En este momento, bueno, ya hice otras cosas más, un curso de maestría, una maestría propia en España de educación inclusiva. Y ahora estoy cerrando un capítulo sobre derechos humanos y educación. Entonces, nada, quería como presentarme así, como más, es eso, soy un hijo de una familia, así como cualquiera de ustedes, que ha tratado de construir la vida asumiendo los deseos propios, pero también los deseos de otros.
con seguridad. Mi madre probablemente deseaba cosas para mí que de pronto tal vez yo no cumplí. Tal vez hubiera deseado que yo hubiese sido más católico, más creyente tal vez. Yo hice de pronto algunas separaciones frente a todo ese tipo de cosas y hice una visión crítica de todo ese camino, esa tradición católica que tuve y tener esas diferencias y poder seguir ya cuando ya estaba grande, mi madre ya anciana, poder que ella me siguiera queriendo aunque yo no fuera católico, y seguir esa relación y asumir esa diferencia, aunque ella deseara que yo fuera diferente. Y bueno, entre muchas otras cosas más. Bueno, no sé, esa es como sí, muy súper familiota. Bueno, bueno, y todas las otras familias que uno va construyendo después, también, a partir de esa situación. Entonces, por eso me quería presentar así, parece puede ser muy potente por el asunto de más que pensar aquí, que yo les hablo de un supuesto saber, es más un supuesto vivir y, una pregunta constante por todo este tipo de situaciones. Entonces ya después de esa presentación y esta parte inicial, voy a invitarlos a que a medida que yo voy a dividir esto como en dos partes, pues dos partes que se pueden volver tres. Una primera parte donde voy a ponerles a ustedes a sentir y a ver diferentes experiencias visuales y auditivas, sí, pero básicamente visuales y auditivas, donde vamos a mirar unas imágenes, unos videos, y Julián me puede colaborar ahí, le mandé por el interno del chat para que me Claro que sí, profe. el link del Menti. Para las personas que nos acompañan acá desde Zoom, pues acá en el chat se los acabo de compartir. Y para las personas que nos acompañan en Facebook también se los voy a compartir para que vayan ingresando el enlace que nos comparte el profesor. Y hay un código QR, también si tienen el celular un código QR, simplemente le dan ahí escanear el código y de inmediato le aparece el asunto ahí. Poniéndome yo ahí en el hilo de U de arroba, de todo lo que me han enseñado allá también ellos. Entonces, ahí está, pueden ingresar. Ingresan, yo le voy a dar clic acá para que ustedes visualicen. Creo que no sé si compartí toda la pantalla, ¿no? Ya, sacó. Ya, listo, le hago clic en el Menti y se supone que debe abrir con unas palabras que ya han podido entrar. Voy a mirar aquí porque no me da la compartir totalmente, me sacó. Listo, ahora sí. Voy a entrar al Menti otra vez. Le voy a dar clic. Espérate que se me acaban de cerrar la... ¿Me ayudas tú, por favor? Si le abres, Julián, abres tú y compartes tú, que se me cerró aquí mi presentación. Voy a volver a abrir. Claro, profe, ya comparto. Exactamente. Ahí se sale unas páginas de Menti. Ustedes entran, les di la posibilidad de que entraran tres palabras, ¿cierto? Creo que si se salen y vuelven a meter, pueden meter más palabras. Pero lo que les quiero pedir es que qué sentimientos me van generando estas imágenes, estos videos, ¿cierto? Se los voy a dejar de una vez para que lo tengan ahí abierto y a medida que yo voy hablando y contándoles a ustedes esto, eh, y que cada uno, pues yo puedo dar algún tipo de interpretación de esas imágenes, pero la idea es que ustedes vayan pensando y sintiendo, sobre todo sintiendo, y tratar de buscar qué palabras podrían definir lo que van sintiendo y lo que van pensando ustedes a medida que les voy mostrando estas imágenes y esta presentación. Espero que no tenga problema aquí porque se me cerró. Ya. Por fin me volví a abrir.
Listo, ahora sí voy a volver a compartir, Julián. Listo. Ahí queda bien. Esperemos que todo esto funcione bien. O sea, se sabe muy bien que estos computadores son muy importantes, pero a veces nos dejan como en esto. Entonces, listo, ya está claro. Hay alguien que no haya podido entrar, que haya tenido dificultad para hacerlo. Si de pronto alguien tuvo dificultad para hacerlo, podemos hacer una estrategia, Julián, también, es que de pronto las personas escriban las palabras en el chat y de pronto tú me apoyas a colocarle en la nube de palabras. Claro, profe. Entonces al enlace que les acabo de compartir al chat y al Facebook pueden ir ingresando y les va a aparecer entonces Sentipensar, la pregunta qué sentimientos me generan las imágenes y videos que nos va a compartir entonces el profe Juan. Recuerden que el profe también nos invita a que podamos colocar en el chat esas emociones, esas palabras que identifican esa pregunta a partir de esos videos que él nos va mostrando. Entonces voy a apagar un poquito mi pantalla un momentico mientras les voy mostrando estas imágenes. ¿Listo? Entonces son imágenes que tienen que ver con este tema, pues con el tema de las diferencias, las diversidades, pero también de un asunto que tiene que ver con que pensemos un poco el asunto de las exclusiones y las formas de hacer exclusión. En particular voy a trabajar dos de ellas fuertemente, que tiene que ver con los prejuicios, los estereotipos, los prejuicios y la discriminación como un factor importante para pensar, en vez de empezar a definir qué es la diversidad, qué es la diferencia, qué es la inclusión, es importante adentrarnos un poco en esas reflexiones sobre lo que hemos construido y hacer una reflexión crítica sobre ciertas situaciones que creo que nos han implantado desde hace mucho tiempo, desde un pensamiento, podríamos decir, desde un pensamiento colonial, desde un pensamiento eurocéntrico, desde un pensamiento donde se le da privilegios a ciertos grupos y ciertas restricciones y desigualdades a otros. Entonces yo creo que de alguna manera, y quiero que lo piensen de esa manera, de hacer un recorderis y una mirada introspectiva, no solamente como miembros de una familia, esa mirada introspectiva y subjetiva, de eso que de pronto hemos normalizado y que de alguna manera difícilmente reflexionamos sobre ello. Entonces, nada, podemos empezar por alguna de estas formas. Una de ellas puede ser desde de la mirada del racismo, no solamente del racismo, sino también de del tema del tratamiento que hacemos con la migración, en fin. Entonces, esto son, voy a las varias imágenes que saqué de varios lugares, de redes sociales, de internet, ¿sí? Inclusive pensar un poco como ese tipo de memes y de cosas que nos llegan. Hay cosas de actualidad que son vigentes, que tocan mucho eso, lo que vamos a trabajar hoy también, pero más que para no enredarme mucho con el tema de lo que estamos viviendo, lo que vamos a definir este domingo, ya ustedes pues me imagino que lo irán deduciendo. Eh, entonces hay varias cosas, por ejemplo está esto que dice, que lo encontré, que dice, estimado racista, tu coche es japonés, tu cerveza es alemana, tu vino es español, tu democracia es griega, tu café es colombiano, tu té es chino, tu reloj es suizo, tu moda es francesa, tu camiseta es india o china, tus zapatos son de Tailandia, tu radio es coreano, tu vodka es ruso, y luego se quejan de que tu vecino sea un inmigrante. Y esta frase de Nietzsche, pues que también la saqué de una efemérides que hicieron de Nietzsche, dice, aquellos que fueron vistos danzando fueron vistos como locos por aquellos que no podían oír música. Sí, con las imágenes. Esta es una imagen muy interesante, esta de la izquierda. Y este es un video que escuchen, es un experimento que se hizo en México, se ha hecho en muchos otros países, pero me parece muy interesante una campaña sobre racismo en México, que precisamente así como en Colombia, que a veces no lo reconocemos, últimamente hay muchas evidencias que nos han mostrado el racismo que también nos habita, que lo hemos invisibilizado, que lo dejamos solamente como en la intimidad
a veces solamente, inclusive se queda solamente en temas de lo familiar, pero no se hace tan afuera, pero hay un racismo latente que todavía se ve. Esta campaña de racismo que hicieron en México me parece muy importante, traten de pensarlo no solamente en México como un país hermano, sino también como si fuéramos nosotros. Entonces lo voy a poner, espero que ruede bien. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Cuál es el muñeco moreno? Este. ¿Y cuál es el muñeco blanco? Este. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque tengo más confianza con si los un poco más así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Ok. No, me impacta mucho este libro. Los confieso, me conmueve mucho. Sigo. Bueno, sigo con otro. Voy a dejar que vayan acumulando eso, que quiero que vayan sintiendo y que vayan pensando frente a esto que he sido como voy a ir mostrando como para la reflexión. Este es otro.
Este es una otra figura, otras imágenes tomadas también esta es de una página que llamaba Libres de Bullying, .com.ar, una campaña. Así los describo, una mujer con pecas, dice, no son mis pecas, no es mi peso, no son mis lentes, no es porque sea estudiosa, no es por mi orientación sexual, no es por el color de mi piel, no es por mi nacionalidad, no es por mi género, no son mis aparatos. Yo no, me iba a contener, pero no. No es porque mi familia tenga una orientación política u otra. Podría agregar muchas otras más características allí. Es por tu dificultad para ser amigos sin humillar. Y bueno, en todo el tema pues, de los etiquetamientos, de las formas de etiquetar al otro, que creo que si nosotros hacemos como un examen, como de recordar nuestras infancias, nuestra adolescencia, también qué otro tipo de etiquetas se pusieron a cada uno y a cada una, ¿sí? ¿Alguien tiene problemas con el sonido por ahí? ¿Ya? Sí. Hola, hola, no, se escucha muy bien. Bueno, una persona que tiene problemas con el audio. En fin, entonces el tema de las etiquetas es de pronto como qué tipo de... Ah, bueno, profe, qué pena. Creo que Nisa García, ¿vas a decir algo o nos quieres comentar algo? En el chat nos puedes confirmar para darte entonces la opción de que puedas activar el micrófono. Hagamos algo, la persona que quiere intervenir, si quieres yo termino de presentar, tengo varias cosas que presentarles. Vayan teniéndola allí cuando lo escriban en las palabras y después abrimos el micrófono para que lo conversemos todos, ¿les parece? Perfecto. Vale. Listo. Entonces, claro, cada uno puede recordar ese tipo de etiquetamiento, ¿cierto? Por ejemplo, yo el cabezón, ¿cierto? Lo que era el cabezón, como yo tengo esas fontaneras tan grandotas, entonces a mí, y yo tenía muchas gripes, yo sufría un poquito de asma cuando era pequeño, entonces, claro, se me salían mucho los mocos, entonces me decían mocotero, mocosito, ¿cierto? Entonces, cosas de ese tipo. Y hay una cantidad de etiquetamientos y hay otros más, de los que más se notan y más se llenan allí frente a ese tipo de situaciones en las cuales hay ese tipo de etiquetamientos. Pues, sino recordar muchos de esos etiquetamientos que muchas veces hacemos y que normalizamos, ¿cierto? En la cuadra siempre estaba el más pobre de la cuadra, el más rico de la cuadra, ¿cierto? Y de alguna manera hay un trato particular en relación a uno o en relación a otro, ¿cierto? Frente a el loco de la cuadra, el bobo de la cuadra, y más interiormente, que pasa también a nivel de la familia, ¿cierto? Al interior de esas mismas familias, frente a ciertas categorías que también son importantes hacer presentes. Y digo yo, por eso el título de esto es también cómo ese seno de lo familiar puede ser un factor protector, ¿cierto? Pero a la vez también un lugar también donde se puedan fomentar o estimular ciertas formas de tratamiento de la diferencia en el otro. Que bueno, podemos ir como pensándolo desde otra perspectiva. Voy a dejar de hablar y voy a mostrar más. En esta otra que también fue tomado de Facebook, dice, la orientación sexual no es una elección, la raza no es una elección, el lugar de nacimiento no es una elección, el grupo étnico no es una elección, odiar es una elección. Y siguiente lo que dice, al burlarte de las características físicas de otras mujeres, como el peso, la flacidez de su piel, lo caído de sus pechos, lo único que haces es perpetuar que el valor de la mujer se basa en su físico estereotipado. Deja de hacer. Sigo. Metámonos ahora en otro asunto, bastante complejo y bastante problemático y bastante actual. Y tomo este otro que tomé en Twitter de se lo explico con plastilina, donde hace una relación a lo que tiene que ver con la xenofobia y la porafobia. Y dice que hay un asunto que es de la xenofobia que ha estado pues, muy del lado de lo que hemos estado viviendo, que no es más que la repetición de la historia de la humanidad, porque somos seres en movimiento,
todo el tiempo somos seres en movimiento. Cada vez que hablo de este tema me recuerdo una canción de Jorge Drexler, que se lo recomiendo, que se llama Movimiento, precisamente, donde dice que somos de todos lados, pero de ningún lado. Somos de todos lados un poco y de ningún lado. Y habla pues de esa definición de la porafobia, que el problema de la venida del extranjero no es solamente porque sea extranjero, sino porque también es pobre además. Y hay ciertas circunstancias que socialmente se ha construido y se ha naturalizado. ¿Sí? Bueno, es un videoclip que hizo el canal Caracol, que me parece muy, muy interesante frente al tema de la xenofobia. Se lo voy a compartir también. Bucaramanga. De Bogotá. Nací en Yopal, Casanare. Nací en Bogotá y vivo en Bogotá. Yo me llamo Iván Daniel Pérez Mirabal. Nací en Caracas y estoy viviendo en Bogotá. Yo soy de Venezuela. Venezuela. Vengo del estado de Aragua, Venezuela. Caracas. Yo vengo de Venezuela. Lo siento. Le pego. Pacotica. No, no puedo. ¿No lo entendiste? No lo voy a decir. No, no lo voy a decir, es un poco ofensivo. No me gusta. No me parece. No lo voy a decir. No, no la voy a decir. Si me dicen eso es como, pero es que yo no quería salirme de mi país, o sea, ¿por qué me dicen eso? Pensé en él y las otras personas que estaban allá. Y si a mí me dijeran eso, yo me sentiría ofendido. Se me hizo que para alguien como de mi edad no tiene sentido que lo digamos. Los que lo están diciendo no saben lo que está detrás de la situación de los venezolanos en este caso. Ellos no hicieron nada para que su país esté como esté y que ahora tengan que estar aquí. Y, o sea, no se merecen esas frases, está muy mal, ellos solo están tratando de seguir con su vida adelante, además han sufrido mucho y no merecen sufrir más acá. Lo que más extraño, yo creo que es mi familia. Me hace falta mi abuela y como cocinaba muy rico. Lo que más extrañaría sería nuestro hogar. Ok, continúo. Todavía falta. Todavía falta para que sigamos pensando este asunto. Lo bonito aquí es que ya empieza a introducirse un asunto. Sí, exactamente, Sofía. Algo me refería ahorita. El tema allí es que es el asunto de los ojos de los niños. Hay una cosa muy interesante allí. Y Assumpta Balaguer, que es una autora que estoy leyendo ahora, que es una de Barcelona, es muy interesante. Ella se pregunta en relación al tema de la discapacidad,
algo similar a pronto lo que me pasó a mí también, porque yo crecí como niño con mis hermanos con discapacidad, donde en el seno inicial de mi familia ellos eran mis hermanos. Es como descubrir en qué momento esa mirada cambió. Desde, desde qué lugar, desde qué compañías, desde qué influencias empieza a cambiar esas formas de tratamiento del otro. Y es muy interesante cómo la mirada de los niños y cómo preguntarse uno también frente al tema de cómo se llega, cómo se influye, cómo se implanta ciertas ideas prejuiciosas y racistas frente a la diferencia y frente a la diversidad. Sí. Este es hermoso, este tiene que ver mucho con mi campo de acción, que es con relación a la discapacidad. Voy a ponerles este otro video más. Мы решили провести эксперимент и Мы решили провести эксперимент и построили две абсолютно идентичные игровые комнаты, в одной из которых никого не было, а в другой находился ребенок. И предоставили детям возможность самим сделать выбор, где играть. Ну что, ты готова? В процессе взросления мнение ребенка формируется родителями и обществом. От взрослых зависит его отношение к окружающему миру. И чем старше дети становятся, тем сложнее им не замечать, что все люди разные. А малыши воспринимают детей с особенностями развития, не делая различий. Сейчас этот малыш сделал свой выбор в пользу инклюзивного общества. А в каком обществе он будет жить в будущем, зависит от вас. Научите детей тому, чему они учат нас. Ya, iba a pasar de largo por otro video, pero es mucho más cortico y es muy hermoso. Se los voy a dejar que está en YouTube. Aquí va a ser un enlace con YouTube. Espero que no salga una publicidad política, por favor. Every time we just... Es muy hermoso. Se llama Con los ojos de los niños. ¿Sí? Otro experimento
y es muy impactante. Perdón, vuelvo a colocarlo. Your heart sings like a kettle, and your words they boil away like steam, and the lie burns long while the truth bites quick. Empty as a promise, no more. When the time comes and rights have been read, I think of you often, but for once I meant what I said. Ok, ¿cómo vamos? Bueno, listo, ahora sí. Volvamos entonces al Menti. Y bueno, ya les voy a dar unos cuantos minuticos para que ustedes vayan al Menti y coloquen sus palabras. Y ahí podemos de pronto abrir un micrófono para que conversemos un poco sobre lo que coloquen en esa nube de palabras, de sentimientos y de lo que piensan, piensan mejor con relación a esto que acabo de mostrarles. ¿Listo? ¿Está claro? Muy claro, profe. También las personas que no logran ingresar al Mentimeter, también lo podemos hacer desde el chat. Y yo voy ingresando las palabras o el profe también, pues. Y nos vamos preparando también para que conversemos de esas emociones sentipensantes que nos propone el profe para que podamos activar también el micrófono. En la parte inferior de la pantalla van a encontrar entonces la manito para que si alguna persona ahora, apenas terminemos con la actividad, pueda comentarnos, hablarnos al respecto. Yo creo, profe, que ya Ya podemos está. ir identificando. Perfecto, muy bien. Ahora la voy a ir presentando acá. Ahí se armó pues más o menos como la nube de palabras que aparece allí. Ya la logran visualizar. Listo. Profe, Si quiere, podemos dar la posibilidad de abrir el micrófono y de que las personas de pronto cuenten un poco qué palabras puso y bueno, que si lo quieren, pues como reflexionar un poco para escucharlos en este momento. Pueden levantar la mano y empezar. ¿Listo? o no pueden escribir al chat también qué piensan de estas palabras que vemos acá. Ixia, levantó la mano.
Claro que sí. Vamos por aquí. Han participado 7 de los 16 de los 14 que hay. Hola, Hola, Lucía, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios. ¿Cómo están todos? Eh, pues lo primero es como en el primer video, no sé, como en uno de los primeros, que el color del racismo, el color blanco, Sí. que el oscuro, que el café. Entonces, estigmatizar una cosa por lo que nos hemos acostumbrado a escuchar, a ver, oír desde nuestras familias, desde que nacemos, pues íbamos criándonos en medio de que lo oscuro es lo malo y lo claro es lo bueno, ¿sí? Entonces, como ese tipo de cosas que involuntariamente se van metiendo en la mente de nosotros y lo que generamos es eso que respondieron esos niños ahí, quizás inconscientes o involuntarios, pues quizás siendo inconscientes de lo que están diciendo, pero ya lo tienen ahí en su chip de que lo oscuro es malo. Entonces, como ir cambiando todos esos prejuicios que tenemos. ¿Qué palabras pusiste? Yo puse empatía, estigmatizar, libertad, pero no la veo. Porque, tan claro, vamos a ver si es que de pronto es necesario actualizar. Vamos a ver si actualicemos, a ver si ya aparece. Sí, ya empate ya apareció. Ya, muy bien. Gracias. Muy bien. Bueno. ¿Quién más va a participar? Por aquí Juliana nos dice, sentí mucha nostalgia, a veces vemos todo tan... ¿qué me fue? Dice aquí, sentí mucha nostalgia, a veces vemos todo tan cotidiano que no reflexionamos. Hay un autor, se me fue el nombre, bueno, que plantea que Paolo Gentile, que fue presidente de la Claxo, plantea que en un texto muy bello que se llama El apartheid educativo, el apartheid educativo, un zapato perdido, así se llama sobre el apartheid educativo, Paolo Gentile, si lo quieren buscar, muy interesante, dice que la exclusión perdió el poder para producir espanto e indignación. Cuenta la historia de que él sale a la calle con su niño que tenía el zapato flojo y se lo guardó en el coche. Entonces todo el mundo le decía que se le perdió el zapato, se le perdió el zapato. Entonces él empieza a hacer una reflexión sobre la infancia y la educación y dice que la preocupación de muchos por un zapato perdido, ¿cierto? Y millones de niños descalzos, o sea, algo así. Pero empieza a hacer toda una reflexión frente a Castell, que es otro autor, y plantea que las formas de la exclusión que han pasado en la historia, que han girado entre el exterminio del otro por su diferencia, lo otro es la institucionalización del otro diferente, y el otro que dice que es muy perversa, que es más actual también, que es la de excluir incluyendo. O sea, supuestamente son parte de la sociedad, pero no tienen totalmente cubiertos los servicios y sus derechos fundamentales garantizados. Entonces, lo que tú dices tiene mucho que ver con eso, sobre esa situación de invisibilización que hemos hecho con la exclusión y que se nos vuelve cotidiana. Dices eso, pues eso es muy valioso lo que dices. Y otra cosa que tú dices que me parece que es muy importante, que es el tema de la implantación. Eso del chip. Eso que queda en el chip tiene que ver con los significantes que de pronto construimos en lo simbólico, en el lugar que la familia le da a la diferencia y que muchas veces la coloca más del lado de la diferenciación y de la separación y la exclusión. Entonces empezamos a crear una cantidad de imaginarios y representaciones del otro, en donde, por ejemplo, esas miradas dicotómicas, o sea, malo bueno, negro blanco, monstruoso bello, eso también está muy del lado de la discapacidad, por ejemplo, vienen implantados, como la película Inception, El origen, ¿cierto? Que se va hasta el profundo del inconsciente y se inserta una idea.
Por ejemplo, el del psicoanálisis lo plantean mucho el tema del significante, ciertos significantes que son implantados en la subjetividad de nosotros y que tiene mucho que ver con esa historia de la infancia y esa historia de lo familiar, que es necesario revisar y de alguna manera pues cuestionar, poner bajo sospecha, dice otro autor. Dale, ¿quién más levantó la mano? ¿Me ayuda, Julián? Profe, creo que no hay más voluntarios hasta el momento. Pues en las preguntas nos dicen que si les podemos compartir, profe, el enlace de los videos Claro que al sí. correo electrónico, claro. Sí, claro que sí. Sí, obviamente todo el tema de estigmatizar, que tiene que ver con el tema de la rotulación que se hace, y la estigmatización tiene mucho que ver con los estereotipos, ¿cierto? Donde hay ciertos estereotipos y ciertos prejuicios, que obviamente ya el prejuicio ya tiene una connotación negativa del otro, y los estigmas pues, que generan pues como los etiquetamientos del otro y que de alguna manera buscamos permanentemente estas formas de etiquetar al otro para hacer un proceso, sobre todo de colocar al otro en una posición distinta. Generalmente son posiciones de sometimiento o de posiciones de superioridad e inferioridad. El hecho, o sea, es un hecho que somos diferentes. El asunto que lleva al prejuicio y a la discriminación es que cuando esa diferencia lo hacemos del lado de someter al otro o de suponer una superioridad de un grupo determinado hacia otro grupo determinado. Ahí es donde hay una distinción bastante importante. Me parece muy lindo, o sea, vamos a poder con estas palabras que tocan como con lo doloroso, con lo difícil, ¿cierto? La tristeza, obviamente, es un asunto de la tristeza. Es una tristeza que me parece importante tomarla en cuenta desde otras formas de relacionamiento con el otro, que tiene que ver con las relaciones de empatía que nosotros podamos establecer con el otro. Es como cómo nos podemos conectar con ese sentimiento de tristeza frente a las situaciones de discriminación, exclusión que viva cualquier otro sujeto. Yo creo que ahí es un asunto importante, es la proyección que nosotros podamos hacer de ese otro o de nosotros mismos cuando también hemos sido excluidos o discriminados o hemos sido objeto de prejuicio. Eso que pasa con nosotros, o sea, eso de conectarse con ese sentimiento es muy importante no para generar culpa, no para generar culpa, sino para hacernos responsables y de alguna manera dilucidar de dónde es el origen de estas situaciones y cómo podemos contrarrestarlas en términos por ejemplo, en el mismo vínculo familiar, ¿cierto? Cuando hay comentarios racistas, cuando hay comentarios xenofóbicos, cuando hay comentarios sexistas, cuando hay con relación a las diversidades sexuales, las diversidades de género, y en particular y en la actualidad con respecto a las diferencias políticas también. Ahí hay un reto muy importante que habría que pensar en asuntos de la disminución de esas relaciones que son muy a veces agresivas, muy fundamentadas en el odio, que uno a veces se pone a preguntar, pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese odio? ¿De dónde viene que yo tenga una situación particular frente, por ejemplo, a la relación de la aporafobia? Entonces uno se pone a pensar de qué novelas eran las que veíamos, ¿cierto? ¿Qué era que nosotros pensamos frente al tema del ser pobre, ser rico, frente al tema de las historias, de la esclavitud, de las historias de esas formas de tratamiento que se ha hecho frente a las diversidades raciales, en fin. Es importante pues como hacer un reconocimiento también de esas historias y esas luchas de estos pueblos o de estas situaciones en las cuales han sido históricamente excluidos. Ahí es muy importante. Triste, la tristeza, la nostalgia. Mire que hay un asunto ahí muy particular. Triste, nostalgia, vergüenza, que también es una palabra que parece allí, pero que también nos pone en una posición de la reflexión, o sea, ser reflexivos, de hacernos la pregunta de que si será que es que nos estamos dejando llevar por esto, un poco de decepción frente a las formas sociales y culturales. Yo creo que hay como una especie de pena generalizada con lo que tú cuentas ahora, Sofía, que es el tema este de las niñas.
independientemente de cualquier postura política que uno tenga, era muy particular, no solamente conectándome con lo que pueda estar sintiendo, probablemente ellas están muy chiquitas ahora, probablemente no dimensionan lo que implica esto, pero yo estaba pensando eran las hijas y los hijos de las personas que escribieron la carta rechazando a estas niñas. Me conecté, fue como con qué podría estar pasando, qué pueden estar sintiendo, esa necesidad, qué tan importante el reto de ese colegio y nosotros como sociedad de acoger a esas niñas y a esos padres de familia que hicieron eso y tratar de pensar formas de transformar desde un punto de vista pedagógico y educativo, que es la función de un colegio, transformar ciertas cosas, ¿cierto? Y cómo acogerlas a ellas con más amor aún, con más compañía aún, para poder lograr esos cambios, ¿cierto? Y tratar de eso del estar juntos, de crecer y estar juntos. Ese concepto de estar juntos no es... hay un autor, lo voy a referir aquí, se llama Carlos Escliar, que habla sobre ese concepto del estar juntos y me parece que es muy potente. Esta es mi cosa final, pero es muy bonito porque plantea un asunto muy interesante y toca con lo que abrí la sesión de hoy. Y es eso del estar juntos es una opción muy importante. O sea, por ejemplo, si hay unas condiciones, situaciones difíciles frente al tema del racismo, el estar juntos y poder compartir con otros que pertenecen a otras etnias nos va a permitir hacer una transformación también. O sea, que no estén por fuera de, sino que estén con nosotros. El hecho de construir otras formas de relacionamiento con el otro, y no solamente en términos de que ellos estén con nosotros, sino también en ese conocimiento que hagamos de esas historias, de saber de esas luchas que también se han tenido los diferentes grupos, como los que vivimos ahora, ¿cierto? El tema de lo afro, el tema de lo indígena, el tema de las luchas de los grupos inmigrantes, las luchas de las personas con discapacidad para todo el tema del reconocimiento a nivel social y de su inclusión social. Entonces, Carlos Escliar, que es un autor que también les recomiendo mucho, es muy hermoso, y no solamente lo pueden leer, sino que también lo pueden escuchar mucho, tiene muchos videos en internet muy interesantes, que ahora es un maestro para mí en el tema de pensar las diferencias y las diversidades, y él plantea algo como esto de la opción de estar juntos, y eso de estar juntos no supone un valor intrínseco o una virtud en sí misma. Se trataría más bien de una descripción más que de una definición, pero lo que ocurre en la cotidianidad de las comunidades, matizada no solo por la potencia del encuentro o la capacidad de desarrollar un proyecto común, sino también por la impotencia, por el desencuentro, en fin, por el descubrimiento de las mutuas fragilidades. O sea, lo que nos conecta y nos hace iguales a todos y a todas es que somos seres precisamente de esas mutuas fragilidades. ¿Qué otra cosa nos une? Que somos seres del desencuentro. El problema nuestro muchas veces es qué es lo que hacemos cuando tenemos el desencuentro. ¿Qué es lo grave a veces? Y que muchas veces como sociedad nos cuesta mucho tramitar. Y es algo pues que lo palpamos en la cotidianidad y en lo que estamos viviendo en este momento. Es cómo podemos seguir asumiendo las diferencias sin mezclarla con el odio o con la descalificación del otro. ¿Qué estamos haciendo para el cuidado del otro? Y ahí es donde entra un asunto muy bello que se llama la pedagogía del cuidado. Y hay otra que también que trabaja Zumbia Balaguer, que es también trabajar el asunto de educarnos en la interdependencia, de sabernos seres de la dependencia del otro. O sea, somos seres humanos en tanto tenemos la necesidad de estar juntos con el otro. Es muy bella esa frase que colocó uno de ustedes, eso de poder estar juntos como posibilidad, como alternativa, como de reflexión frente a estas circunstancias y estas situaciones. Este mismo autor, frente al tema de estar con el otro, del cuidado del otro, tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Porque a veces esa relación se hace desde la perspectiva del descuido del otro. Y ese descuido del otro tiene mucho que ver con ese lugar que le damos a ese otro
donde lo que lo define es precisamente esa condición estigmatizada, discriminada, prejuiciada, en la cual enmarcamos a ese otro. Entonces, plantea ahí con esta caricatura de Tonucci, se firma Frato, que es un pedagogo, no me fue si es argentino o español, donde plantea este tema del recibimiento del otro en el ámbito educativo, pues, y plantea pues, las dos alternativas, lo que tiene que ver con el descuido del otro y el cuidado del otro. Y en esta perspectiva del descuido del otro, dice él que es una pérdida del otro. O sea, cuando hay formas de exclusión, por ejemplo, ya a nivel del racismo probablemente ya no hay una relación de esclavitud o de aniquilamiento del otro, pero el tema de darle un valor en la cual seguimos pensando en categorizar los seres humanos, ¿cierto? En seres superiores, inferiores, seres con más capacidad, menos capacidad, en fin. Esa relación de sometimiento o de jerarquización de los seres humanos precisamente tiene que ver con eso que es también la masacre del otro, ¿cierto? La desaparición del otro. Y como consecuencia de todo esto también nos da la alienación de uno mismo. O sea, es una relación que la aliena a uno mismo. Esto es la intuición de que hoy por hoy el ser alienado es justamente aquel ser desprovisto de alteridad, desprovisto de relaciones para la alteridad e incapacitado para ir al encuentro con el otro. Es ese reconocimiento de que ese otro, cuando hablamos de las relaciones de alteridad, tiene que decir que ese otro que desprecias por su condición particular, por su diferencia, soy yo. El otro soy yo. Cuando se dice que empezamos a construir algo, y es el paradigma de la hospitalidad que plantea la filosofía, es que es empezar a pensar que todos somos extranjeros, que todos somos otros, y que esa forma de relacionamiento con el otro hay que revisarla. Y probablemente en ese encuentro con el otro diferente, probablemente nos desacomodemos, nos desajustemos un poco de nuestra propia subjetividad, de nuestro propio yo, pero nos puede dar la posibilidad de construir otras nuevas formas y otras formas de relacionarnos con los demás. Y entonces él propone como una alternativa frente al cuidado del otro, lo siguiente, nos plantea que el desafío inicial para el cuidado del otro supone entonces la deconstrucción de esa imagen determinada y prefijada del otro. Entonces, de alguna manera, vuelvo y lo digo, no desde la culpa, sino desde, por ejemplo, cuando hay un asunto en el cual yo tengo un pensamiento racista, o un pensamiento xenofóbico, o machista también, porque también tiene que ver con la relación de patriarcado que hemos construido históricamente. Y empezar a deconstruir eso. O sea, cuando decimos deconstruirlo no quiere decir no reconocerlo o destruirlo, sino revisarlo, ponerlo bajo sospecha y decir de dónde viene esto, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer para poder repensar este asunto? Cuando le decimos, ay, no me gusta al hijo mío, no me gusta que te juntes con el negrito. A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tiene que ver con eso? Probablemente haya tenido que ver con asuntos relacionados con mi historia, tal vez tiene que ver con asuntos relacionados con algo malo que pasó con un sujeto determinado con ciertas características y entonces lo generalizamos porque solo los seres humanos tendemos a generalizar ciertas formas de relacionamiento, sobre todo con el otro cultural. Todos los indígenas son, todos los afros son, las personas con discapacidad son, todos los venezolanos son. Ese tema de la generalización es una forma de defensa, un mecanismo de defensa para reducir al otro y de alguna manera no hacer un ejercicio de mayor capacidad mental y sobre todo subjetiva y emocional. Entonces, claro, el cuidado del otro tiene que ver con eso, con deconstruir esa imagen prefijada y determinada de ese otro. Yo diría también, y lo dice también este autor, es como volver a la infancia también. En los videos nos lo mostraron. Los niños que tenían
vivían una situación de acogida y hospitalidad muy, muy, muy fuerte. Y hacerse la pregunta, usted no sé si recuerdan el video cuando están los niños jugando, el niño jugando con síndrome de Down, y llegan los niños más grandes y pasan a otro lado, pero llega el primer niño que tenía 3 años, era algo ahí muy significativo. Y ese niño de 3 años, antes de ir a jugar con el niño con síndrome de Down, voltea la cabeza, no sé si se dieron cuenta de ese detalle, que no es menor. Gira la cabeza y mira a su madre, diciendo, como diciéndole, pidiéndole la aprobación de ella, ¿cierto? Para ir a jugar con él. Y ahí hay un asunto muy importante que tiene que ver con lo que hablábamos, con lo que es el tema de este encuentro, de este pequeño encuentro, y es esa familia como protectora o, o, o no, de cómo asumimos nuestras diferencias y las diversidades. Y esa mirada es muy importante porque esa mirada es la que te hace implantar las ideas en la cabeza, precisamente. Entonces es un papel fundamental el que nosotros tenemos como familia. Lo que hicieron esos papás míos, esa mamá, ese papá, esos hermanos que estuvieron allí en esa familia grande que les presenté. Entonces, es de construir esa imagen determinada y prefijada del otro, de ese supuesto saber acerca del otro, de esos dispositivos racionales y técnicos que describen y etiquetan al otro. Y el desafío inicial tiene que ver también con entender cómo la mirada del otro cambia nuestra propia mirada. De alguna manera es como, permítanse también interpelar por ese otro, o sea, ¿por qué no? O sea, cuando ese otro viene y de su diferencia me dice cosas y bueno, ¿por qué no me puedo dejar interpelar? No me tengo que proteger inmediatamente excluyendo y diciendo, yo no hablo con usted, ¿cierto? Yo no hablo con los de este partido, yo no hablo con Autos, yo no hablo con tal persona, sino cómo me permito eso, o sea, darse la oportunidad también de que ese otro te interpele. Y que esa interpelación no te lleve a la agresión, sino que te lleve a otras formas. Probablemente esa interpelación te permita, en ese reconocimiento, también cambiar ciertas cosas de ti mismo. Entonces, sí, dale. Creo que llevamos, pues igual la conversación es muy interesante y también pueden abrirse muchas aristas, pero estamos un poquito corto de tiempos ya. Sí, yo creo que por ahí voy cerrando. Entonces, entender la mirada del otro también cambia nuestra propia mirada. Cómo la palabra del otro también cambia nuestra propia palabra y cómo finalmente el rostro del otro nos obliga a sentirnos responsables éticamente. Esto que les estoy hablando hoy tiene que ver con un asunto subjetivo, pero creo que también tiene que ver con un asunto profundamente político, ¿sí? Es completamente también político. Porque en ese seno de lo familiar es donde también surgen las formas en las cuales vamos a asumir la convivencia. No como los únicos responsables, sino como unos responsables muy importantes en ese proceso. Bueno, y finalmente, ya que les he mostrado imágenes y videos, puedo ir cerrando con esta imagen de Kino. La historia de Kino es muy importante porque Kino no solamente fue muy importante por Mafalda, sino también por todo lo que él hizo a nivel de crítica social. Y bueno, les quiero dejar entonces esta imagen sobre el papel tan importante de lo que somos como familia para construir o deconstruir las formas de relacionamiento que hacemos con la diferencia y la diversidad. Bueno, dejamos ahí, dejo yo por ahí, no sé si tienen alguna observación, pregunta, desacuerdo, inconformismo. Emoción encontrada. Sí, encontrada, eso es un tema de mucha más larga data, de muchas cosas. La Universidad de Antioquia ha estado muy preocupada por esto y desde el programa de permanencia y desde los programas de UDA Diversa se han estado pensando mucho los asuntos que tocan con la diversidad y la pluralidad. O sea, cómo generar en la universidad prácticas mucho más plurales. En la rectoría creo que todavía está, no sé, no he vuelto a pasar por ahí,
Dice, sé plural como el universo. Entonces la universidad nos pone, gracias Rubén. Sí, podemos de pronto más adelante pensarnos en otro espacio, bueno, lo podemos hacer ya como una planeación. Podríamos dejarlo inclusive de 2 horas, inclusive, pero lo podemos hacer más adelante, haciendo algunas otras construcción de alternativas desde la familia para pensar eso. ¿Está Julián? Hola. Sí, no, profe, pues no, muchas gracias a usted por aceptar la invitación y hacer parte de estos encuentros y de la estrategia Somos Familia UDA, por compartir esos conocimientos. Yo creo que aprendimos mucho, reflexionamos, también tuvimos emociones, pues me uno a los comentarios de todas las personas que allí nos acompañan. Eh, Agradecimientos por este espacio tan bello de reflexión. Y bueno, también agradecerle a todas las familias diversas que nos acompañan el día de hoy. Recordarles que pueden ver la grabación en nuestro Facebook y @educación virtual y para que se animen también para que el próximo mes de junio, nos puedan acompañar con el tema de diversidad de género y de sexualidad. Bueno, sin más, que tengan una linda tarde, profe. Nuevamente, muchas gracias. No, gracias a ti y bueno, y un abrazo para todos y todas. Y la universidad es tan bella que nos permite ese tipo de espacios. Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA.